para que después nos permita esa visión del tórax normal entrar a las patologías torácicas que son bastante abundantes, desde lo respiratorio y también vamos a ver, por supuesto, desde lo cardiovascular. Yo quiero retomar un momentito esta imagen, si ustedes se acuerdan, donde habíamos comentado el hecho de la observación que debíamos hacer en una radiografía. Una radiografía de tórax de frente, habíamos dicho también postero-anterior por la dirección del rayo, y al paciente siempre lo mirábamos de frente. Necesitábamos hacer una mirada recorriendo el contorno periférico de los dos hemitórax, que decíamos un poco también, es decir, de los dos pulmones, y después este barrido visual de arriba hacia abajo, un zigzag de lado a lado, de adentro a afuera, hasta terminar en este punto más declive que era el seno costofrénico, tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo. Esto para la proyección de frente. Y para la proyección de perfil habíamos dicho lo mismo, es decir, primero una mirada, un paneo periférico que sea amplio, que nos permita ver la totalidad del contorno torácico, sabiendo, por supuesto, habíamos dicho que acá se nos superponen los dos pulmones, en la vista de perfil o lateral, como la nombrábamos. Y en esta otra, fíjense, ese mismo barrido en zigzag, ese barrido visual de arriba a abajo, para que no nos quede ninguna porción de esta radiografía sin ser observada. Finalizábamos en este punto, que sería esto que está acá, dijimos que es el punto más declive del tórax y lo llamábamos seno costofrénico posterior. Cuando veamos algunas patologías vamos a volver a este tema, sobre todo la cuestión de las colecciones líquidas pleurales, de los derrames pleurales. Una vez habiendo observado esto, nosotros habíamos comenzado a, digamos, observar una metodología por la cual podíamos analizar esta radiografía. ¿Cuál era? La que ustedes quisieran, yo les había dicho. Una sola consigna, una sola condición, si se quiere. Que veamos todo, que miremos todo lo que la radiografía nos muestra, que no nos quede nada sin ver. No solamente lo que nos llame la atención de entrada, sino también lo que por ahí podemos decir pasa a un segundo plano de observación. Recuerden algo, habíamos dicho también, no siempre lo más llamativo, visualmente hablando, es lo más significativo para el paciente. Por ahí lo que necesitamos observar, lo que necesitamos descubrir, es eso que está un poco oculto, digamos, un poco en segundo plano. Habíamos dicho que esto era una especie de ayuda a memoria, una lista para que veamos todo. Veíamos, íbamos a ver las estructuras periféricas. Dentro de las estructuras periféricas, la parte del cuello, la vía aérea, los tejidos blandos del cuello, la columna cervical, dijimos lo que llegaba a verse de la columna cervical. Prácticamente es como si se insinuara la columna cervical. Si yo quiero ver realmente la columna cervical, ya vamos a ver más adelante, tendré que indicarle al paciente una radiografía de columna cervical. También como parte de las estructuras periféricas nos tenemos que detener en los hombros, en el abdomen, lo que vemos, la parte superior, dijimos, en el resto de los tejidos blandos del tórax. Y una vez que analizamos todas esas estructuras periféricas, nos metemos de lleno para observar las estructuras centrales. Los pulmones, los vasos, la vasculatura, digamos, el mediastino y la pleura. Y habíamos hecho algunos comentarios que ya los vamos a ir viendo más detalladamente. Vamos a comenzar a ver parte por parte cómo mirar una radiografía de tórax. Esa va a ser nuestra pregunta recurrente que nos va a guiar en esta cuestión. Y comenzamos con las estructuras periféricas y dentro de las estructuras periféricas comenzamos con el cuello. Es decir, esta parte superior, media, que la vemos no tan bien, la vemos como de regalo. Y
En este punto tendríamos que analizar la vía aérea, los tejidos blandos, la columna cervical. Fíjense que la vía aérea está representada por esta imagen radiolúcida, fíjense que acá está marcada por estos guiones amarillos interrumpidos, y esa vía aérea corresponde a la luz traqueal, dicho de otra forma, al aire de la tráquea. Cuando nosotros nos referimos a la tráquea radiológicamente, la tráquea no tiene una presencia significativa, la tráquea, el conducto, en una radiografía. ¿Por qué razón? Porque la tráquea, ustedes saben, está compuesta por una serie, una sucesión de anillos cartilaginosos que están enlazados, hilvanados uno con otro, con tejido fibroso. Ni el cartílago ni el tejido fibroso tienen una presencia sustantiva en la radiografía. Lo que nosotros vemos en realidad es el contenido de la tráquea. ¿Cuál es el contenido de la tráquea? Aire. Aire que entra, aire que sale. Según hablemos de una inspiración y una expiración. Ese contenido aéreo, esa luz traqueal, sí la vamos a ver muy bien, porque el aire es radiolúcido. Fíjense si no, los pulmones, como los vemos marcadamente radiolúcidos o radiotransparentes, negros, que corresponde a la densidad radiológica que llamamos densidad aire. ¿Qué evaluamos, por ejemplo, de esta vía aérea? Que esté en el medio. Eso es importante. Que esté sobre la línea media, como está en este caso. Por ahí puedo tener algún proceso expansivo, ocupante, a nivel del cuello, que me empuje, me desplace la luz traqueal hacia un lado o hacia otro. Sería un signo a tener en cuenta, a prestar atención, cuando a la tráquea, a la luz traqueal, al aire de la tráquea, no lo vemos en la línea media. Un signo, si se quiere, indirecto de otras patologías. En este caso no. Fíjense que la tráquea está en el medio, la luz traqueal. Esta otra flechita a nosotros nos muestra los tejidos blandos del tórax. Él no tiene, una mayor relevancia en esta radiografía. Pero también evaluamos, por ejemplo, la simetría entre un lado y otro, que no hayan abombamientos, que no hayan saliencias de los tejidos blandos, que no hayan cuerpos extraños incluidos en los tejidos blandos, y para eso, digamos, aprovechamos esta radiografía. Sabiendo, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos columna cervical, que si yo quiero ver específicamente las partes blandas del cuello del paciente, voy a tener que pedirle una radiografía de cuello, no de columna cervical. Por ahí tomamos como similares, como sinónimos, decir radiografía de columna cervical o radiografía de cuello. No, no es lo mismo. Si yo pido radiografía de columna cervical, me van a hacer una radiografía de la columna cervical, de la parte ósea. Si yo pido una radiografía de cuello, me van a entregar una radiografía con otra técnica, donde no voy a ver tan bien la columna, pero voy a poder apreciar mejor las partes blandas, el cuello, ¿de acuerdo? Y finalmente la columna cervical, que estaría indicada por esta flechita que aparece por acá, que realmente no tiene mayor significación, porque la vemos poco. Para mirar bien, observar bien la columna cervical, el técnico tendrá que hacernos una radiografía de columna cervical con la técnica correspondiente. Pero se insinúan, digamos, las vértebras cervicales. Como dato así anticipatorio, la columna cervical en el frente tiene que verse como una estructura absolutamente recta, rectilínea. No debe estar lateralizada ni hacia un lado ni hacia otro. En el frente, para todos los sectores de la columna, cervical, dorsal, lumbar, la columna en el frente se debe ver recta. Ese es un postulado que lo tenemos que tener ya presente, después lo vamos a analizar y lo vamos a tratar muy bien cuando veamos la parte de imágenes de columna vertebral.
Eso entonces en cuanto a las estructuras del cuello, que no es mucho lo que se ve, pero aprovechemos lo que podamos llegar a ver. Habíamos dicho que hay otras estructuras periféricas también que hacen a la cuestión de este planteo de cómo mirar una radiografía de tórax. Por ejemplo, los hombros. Fíjense, acá nos dicen los hombros. Esto que está acá, de un lado y del otro. La misma aclaración, no es una radiografía objetiva para estudiar el hombro. Si yo quiero ver radiológicamente el hombro, le voy a pedir al paciente una radiografía de hombro, del lado derecho o del lado izquierdo, o de ambos hombros, y en la proyección que quiera. Seguramente en el frente, y después veremos qué otras proyecciones pueden haber. Esto lo vamos a ver en la parte osteoarticular. ¿Qué evaluamos en lo que llegamos a ver de hombro? La articulación glenohumeral, cavidad glenoidea de la escápula, la cabeza del húmero, se llega a ver parte de la diáfisis humeral también, parte, y este otro componente óseo que es la clavícula, acá no lo veo muy bien por la flechita amarilla, ya vamos a ver en otros casos, que es la otra articulación del hombro, que es la articulación acromioclavicular. La glenohumeral, una articulación condilar, una cabeza y una cavidad, que a mí me va a permitir una gran cantidad de movimientos. Piensen todos los movimientos que nosotros realizamos con el hombro. Extensión, flexión, aducción, abducción, rotación, giramiento. Ya vamos a ver más adelante en la parte osteoarticular cómo evaluamos una articulación muy móvil, como por ejemplo es la del hombro. Sin embargo, la otra, que la estamos no viendo porque la flecha nos tapa, les dije, pero ya la vamos a ver, la acromioclavicular, es una articulación más de sujeción, no tiene movilidad. Está uniendo, digamos, la clavícula con el acromion para dar una sujeción a la parte superior del hombro. Observamos ambos hombros y como toda estructura bilateral, tomo el beneficio de la comparación. Y los dos hombros deben, en condiciones normales, por supuesto, los debemos ver iguales, idénticos. ¿De acuerdo? Podrá haber alguna pequeña variante, seguramente es posicional. Cuando el paciente se apoyó para hacer la radiografía, por ahí hizo algún movimiento. Pero eso ya lo evaluaremos también. Pero observamos los hombros. Y fíjense, además de los hombros, de ambos hombros, decíamos, tienen que estar a la misma altura, vemos la densidad ósea, tanto del húmero como de la clavícula, un hueso muy particular, un hueso largo, pero que no tiene cóndilos, digamos, con esa forma de S itálica o de S abierta o elongada, y lo mismo las costillas. Vayamos ya evaluando la densidad radiológica ósea normal. ¿Qué densidad normal radiológica tiene el hueso? La que vamos a llamar densidad calcio. No es densidad hueso, densidad calcio. Porque el calcio es el componente más frecuente o más numeroso, mejor dicho, en el hombro. Ojo, ya vamos a ver después, cuando por ahí en uno de los huesos del hombro o de un lado me encuentro con una imagen que no conserva la misma densidad. Me encuentro con una imagen más radiolúcida, como si el hueso, para entenderlo, tuviera un agujero. Ojo, eso no es normal, por supuesto. Tendríamos que ver si eso es un quiste, si eso es un tumor, en fin. Biopsiar, ya vamos a ir viendo los algoritmos diagnósticos. De abdomen, ¿qué puedo ver? No mucho. Fíjense, esto que tengo acá, esta imagen convexa, bien definida, del lado derecho, una muy similar del lado izquierdo, pero un poquito más baja, corresponde al diafragma, ya lo vamos a ver después al diafragma, a la cúpula diafragmática. Esta forma que ustedes ven en esta imagen del diafragma, así lo debemos ver en condiciones normales, con una ligera diferencia de altura entre uno y otro. Y estudiemos, por favor, miremos esto que está acá, que son los senos costofrénicos o costodiafragmáticos laterales. El izquierdo a la izquierda, el derecho a la derecha.
en condiciones normales, así como ustedes los ven acá, en forma de ángulo agudo, de ángulo cerrado. ¿Cuál es el ángulo agudo? El que mide menos de 90 grados. Nosotros, para hacer descripciones radiológicas, ustedes lo van a ir viendo, muchas veces vamos a echar mano a conocimientos de geometría. El ángulo recto, 90 grados, el ángulo agudo o ángulo cerrado, menos de 90 grados, el ángulo obtuso o más abierto, más de 90 grados, o el ángulo recta. Y el ángulo es toda la curvatura virtual que une un lado con el otro de la línea. Ya lo vamos a ver. Fíjense que lo que ustedes verán es que desde la densidad torácica normal, densidad aire, radiolúcido, radiotransparente, negro, a la densidad normal abdominal hay un cambio sustantivo. Esta densidad es densidad de partes blandas, porque tengo una sumatoria de elementos. El diafragma, que es un músculo que tiene su presencia. Piensen ustedes toda la mecánica diafragmática en nuestra mecánica respiratoria. Es fundamental. Y observen que del lado derecho, por debajo del diafragma, tenemos una densidad densa, radiopaca y homogénea. Ustedes saben, eso pertenece al hígado, porque nosotros en esta región que cuando veamos abdomen la vamos a repasar, que se llama hipocondrio derecho, inmediatamente por debajo de la cúpula diafragmática está el hígado. Y el hígado es una víscera grande, parenquimatosa, sólida, densa, que maneja y administra normalmente una gran cantidad de sangre. Fundamentalmente, la densidad de los órganos parenquimatosos la da la cantidad de sangre que tenga ese órgano. El hígado es muy denso. El cerebro es muy denso porque maneja una gran cantidad de sangre. Lo mismo los riñones. Ustedes me dirán, sí, pero en el pulmón no se da eso, porque el pulmón es un órgano, o los pulmones, bueno, son órganos muy ricos en vasculatura, de acuerdo. Pero ¿cuál es el contenido del pulmón normal? ¿El pulmón es un órgano parenquimatoso denso o parenquimatoso muy transparente? Tiene aire. Entonces, eso hace que, fíjense, la densidad pulmonar no tenga nada que ver con la densidad hepática, por ejemplo. Vamos al otro lado. En esta zona inmediatamente inferior a la cúpula diafragmática y hacia afuera, vamos a tener la presencia del vaso. Otro órgano denso, parenquimatoso, sanguíneo, que tiene una presencia importante. Pero fíjense que acá adentro tengo una imagen radiolúcida. Si yo digo radiolúcida o radiotransparente, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué hay ahí? ¿Qué elemento hay ahí para que a mí me diga o me dé una densidad de ese tipo? Comparen, por favor, esta densidad con esta que está acá. En menor grado, por supuesto, porque el volumen... Aire. A ver, tengo respuestas. Muy bien, aire, por supuesto. ¿Y aire a dónde? ¿Qué órgano tenemos acá que va a tener aire? La cámara gástrica. Nuestra cámara gástrica, nuestro estómago, siempre tiene aire en su interior. Aire que proviene de la deglución, cuando nosotros tragamos comida o líquidos, tragamos aire. Aire que proviene de la respiración y aire que proviene de la fonación, del hablar. Siempre en el estómago vamos a tener aire, no gas, aire. ¿Por qué aire? Porque entra por arriba, por la vía aérea superior. El colon no tiene aire, tiene gas, porque el aire del colon no se produce por entrada de aire, se produce por fermentación a nivel colónica. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver en abdomen. Entonces, esta burbuja gástrica se debe a la cámara gástrica. Aclaro, hay situaciones, y vamos a ver muchísimas veces, que al lado de esta cámara gástrica y hacia afuera se nos puede presentar otra burbuja aérea. No aérea, gaseosa. ¿A qué corresponde? Al colon.
lóbulo esplénico del colon, que es el punto más alto del colon. Si yo al paciente lo tengo de pie, el aire o el gas que esté adentro de una visera hueca, por gravedad va a ir subiendo. ¿Dónde se va a ubicar el gas colónico? En el ángulo esplénico. Si yo al paciente lo acuesto, voy a ver que ese aire o ese gas se va a distribuir y lo voy a encontrar en la ampolla rectal. Ya lo estudiamos colon, a nivel del abdomen. Si yo quiero ver el abdomen como una gran cavidad anatómica en forma de radiografía directa de abdomen, que ya la vamos a estudiar después, con otra técnica diferente, porque el contenido abdominal es muy diferente al contenido torácico. Fíjense que por acá se suele insinuar algo de la columna, un poco más de la columna del sector lumbar, apenas, como si fuera una pincelada blanca, fíjense. No lo vemos detalladamente por supuesto. Si hay alguna pregunta, como decimos siempre, por favor, levanten la mano, lo preguntan o me lo ponen en el chat como ustedes quieran, ¿eh? No nos quedemos con dudas. De igual manera, esto va a estar subido al aula, entonces lo van a tener para ver la cantidad de veces que ustedes quieran. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, ¿cómo mirar una radiografía de tórax? Seguimos con las estructuras periféricas. El continente, ¿se acuerdan? El estuche, el envase. Pero ahora vamos a las partes óseas, fundamental para el sostén y el diseño de la columna dorsal y de las costillas. Y acá me está faltando otro hueso. ¿Qué hueso me está faltando acá? ¿Qué les parece a ustedes? Exactamente. El esternón, ¿cómo hacemos para evaluar? ¿Cómo? ¿Y cómo hacemos para evaluar, por ejemplo, una fractura de esternón? Del esternón. No te escucho. Del esternón. En primer lugar, el esternón es un hueso que se rompe muy poco. ¿Por qué razón? Porque es un hueso muy diplóico. Si ustedes tienen que hacer una punción de médula ósea, ¿de dónde se saca la médula ósea? Casi seguramente del esternón. Un hueso que siempre lo vamos a considerar, lo vamos a ver muy profundamente cuando veamos la foto. Difícil. Hay problemas de esternón. Nosotros acá, en esta radiografía, no vemos el esternón. Por eso no lo pusimos acá. ¿Por qué no lo vemos? Porque tiene anatómicos. Al esternón sí se lo trabaja muy bien con tomografía computada cuando se analiza el mediastino. Ventanas con una ventana ósea se estudia muy bien el esternón. Si están buscando otra patología tumoral secundaria, metastásica, lo vamos a trabajar con una centellografía ósea, con estudios de medicina nuclear. Sabemos que está. Nada más. Entonces, de todas estas estructuras óseas, algún autor lo menciona y me parece muy gráfica la comparación, como yo les dije recién, como si fuera, fíjense, una pincelada blanca, nada más.
Eso a mí me está diciendo que esta radiografía fue bien hecha desde el punto de vista técnico en cuanto a la penetración. No podemos decir nada más de la columna dorsal porque no vemos nada más. De esta columna dorsal, recuerden, 12 vértebras dorsales o torácicas, de cada una va a salir un par de costillas, 12 pares de costillas, 10 costillas reales o verdaderas o francas, y abajo 2 costillas, no son accesorias porque eso es otra historia, costillas falsas, costillas flotantes, etc. Fíjense que de cada vértebra va a salir una costilla hacia un lado y su homónima hacia el otro lado. Las costillas es importante que las miremos porque suelen ser asiento de una enorme cantidad de patologías. Y fíjense, contradictoriamente, muchas veces no miramos las costillas en una radiografía de tórax. Es como que de entrada nos metemos en el contenido y vamos al pulmón. Miremos las costillas, nos va a ser muy útil. Fíjense que vamos a arrancar con esta que está acá, que es la primera costilla del lado derecho, primera del lado izquierdo, inmediatamente por abajo la segunda, inmediatamente por abajo de esta segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Segundo parámetro de calidad de la radiografía. ¿Cómo sé yo que el paciente inspiró profundamente? ¿Se acuerdan que decíamos inspiración profunda y apnea momentánea? Si inspiró bien, debemos ver 10 costillas. Si el paciente no inspiró bien, este diafragma va a estar más alto, lo mismo que este. No voy a ver 10 costillas. Ahora, fíjense, tomemos este arco, el segundo, por ejemplo. Sale acá, nace de la vértebra, va hacia afuera, curva, viene hacia adelante, se va hacia abajo, y yo les pregunto, ¿ven la totalidad del arco costal en su porción anterior? Tomemos otra, tomemos, a ver, primera, segunda, tercera, la quinta costilla, esta. Porción posterior, sale de la vértebra, va hacia afuera, llega a la periferia, se dobla, se curva, viene hacia abajo, hacia adelante, y veo el trayecto final anterior de la costilla, y eso lo pueden aplicar a los 12 pares de costillas. No lo ven, no lo vemos. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tenemos en la porción anterior? Exactamente. En la porción anterior del arco costal óseo está la terminación cartilaginosa, el cartílago costal. Siempre, no siempre. Si yo hablo de una persona muy añosa, un anciano, muchas veces nos vamos a encontrar con toda la costilla calcificada. ¿Nos llama la atención? No, es normal para la edad del paciente. Por un proceso etáreo, por un tema de edad del paciente, se calcificó toda la costilla. Fíjense que esa cuestión hace, y lo vamos a ver cuando estudiemos fracturas en la parte osteoarticular, esa cuestión hace que las fracturas de costilla sean mucho más frecuentes en el anciano que en la persona joven. Porque la costilla, el arco costal de un anciano es rígido, se rompe más fácil. El arco costal de una persona joven o un adulto joven, mayor pero no anciano, ese tramo cartilaginoso es como que amortigua el traumatismo. ¿Se entiende este concepto? Y fíjense, no porque la costilla sea totalmente ósea, va a ser más resistente al traumatismo. No, de ninguna manera. ¿Saben cuándo un hueso no se rompe? Cuando tiene la proporción exacta entre resistencia ósea y elasticidad cartilaginosa. Lo suficientemente rígido para evitar el traumatismo, sí, pero, y parece un contrasentido, lo suficientemente elástico para amortiguar el traumatismo. Entonces, lo que nosotros vemos en realidad de costilla en una radiografía de tórax, observen acá, es el arco posterior. Y la curvatura lateral sí, pero inmediatamente que pegó la vuelta y fue hacia adelante, la dejamos de ver, porque es cartílago. Y una vez más, recién dijimos en la tráquea, el cartílago no lo vemos en una radiografía. Otra cuestión,
Fíjense que el tramo posterior costal sigue un poco la dirección de estas líneas de puntos, rectos. Pero si nosotros damos la vuelta en la periferia, en la lateralidad, y vamos hacia adelante, el arco desciende. Acá lo tiene. El arco desciende. Esta es la causa que explica, ¿se acuerdan cuando vimos los principios físicos y demás de la tomografía computada? Que yo les comenté que en un corte de tomografía vemos como trozos de costillas. ¿Por qué? Porque la tomografía computada corta en forma axial. Tomografía axial computada, horizontal, transversal, recta. Y los arcos costales tienen esa trayectoria, que salen de atrás, como mis dedos pulgares, pero adelante hacen esto. Son oblicuos hacia abajo y hacia adelante. Y después, en el trayecto cartilaginoso, que acá no lo veo, vuelven a subir un poco, porque el esternón no llega hasta abajo. El esternón es un hueso que no tiene mucha longitud. 3 porciones, arriba, la zona del manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, ¿se acuerdan? La puntita de abajo del esternón, pero es un hueso no muy largo. Entonces los cartílagos, para alcanzar el esternón, es como que vuelven a subir otra vez. Esta jaula torácica, como se llama, muy buena comparación, parece una jaula de barrotes horizontales, se va a completar por delante con ese huesito que yo les decía, que no lo vemos, que es el esternón. Esa es la jaula torácica, el continente óseo del tórax. Columna dorsal, costillas, esternón por delante. Los huesos del hombro que hoy decíamos son estructuras accesorias, no forman parte anatómica directa de la cavidad torácica. Al hombro lo vamos a estudiar dentro del esqueleto del miembro superior, o lo que también se llama cintura escapular, lo que en los animales llamamos el tren anterior, ¿de acuerdo? Pero no forman parte directa de lo que es la anatomía torácica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, creo que tenía un... Sí, tengo una pregunta en el chat. ¿Por qué hay, dice Matías, por qué hay radiografías donde se ve el nacimiento de las costillas, pero otra donde solo se ven sus partes anteriores? Mirá, Matías, lo que vas a ver seguramente es el nacimiento de las costillas, esta porción posterior horizontal. Podés ver la parte anterior hasta un cierto punto, fíjate, hasta acá, como decíamos, salvo que nuestro paciente tenga calcificado todo su recorrido costal. No sé si contesto tu pregunta o no la entendí muy bien, pero la parte posterior sí la vamos a ver siempre. ¿Cuándo no vamos a ver costillas? Cuando hagamos una reconstrucción tomográfica. No me voy a meter en eso ahora, porque es complicar en esto que estamos comenzando. A ver, ¿qué más? Profe, ¿Qué otra pregunta? Una pregunta medio tonta. La pregunta la hice antes que explique todo. Está, correcto, correcto. Muy bien, por ahí estoy un poco en delay con las preguntas. Seguimos entonces, si les parece. Profe, Otra una vez nuestra pregunta recurrente. Sí, sí. Es medio tonta en realidad. Entonces, la radiografía anterior está de póstero anterior, ¿no? Porque yo me estaba confundiendo con lo que usted decía desde el nacimiento hacia la parte delantera, digamos. Lo que vemos es de posterior anterior, sí, como dijo ayer. A ver, de posterior anterior o posterior anterior es la dirección que va a seguir el rayo. La descripción que yo les hice de atrás hacia adelante, desde la columna al esternón, es nada más que una descripción anatómica. No tiene nada que ver con la trayectoria del rayo, ¿de acuerdo? Ah, sí, está. Bueno, gracias. A ver, acá parece que hay otra pregunta. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo nos guiamos para contar las costillas, las primeras más que nada? Muy bien, muy buena pregunta, Laura. Vamos siempre a la parte posterior. La primera costilla es esta que está acá. Una costilla totalmente atípica.
diferente del resto de las costillas. Es un arco costal, fíjense en la imagen, esta que está acá. Es un arco costal cortito, chico, grueso. Fíjense que es la responsable de cerrarnos esqueléticamente el tórax por arriba, junto con la clavícula por delante, sí, pero la costilla es la que realmente nos cierra la cúpula torácica. Es la más resistente de todas las costillas. Y yo les doy un tip. Si ustedes llegan a tener un paciente traumatizado, que tuvo un accidente, del que fuera, y encuentran una fractura de la primera costilla, por favor, busquen en el resto de las costillas. Porque si se rompió la primera, con absoluta seguridad les digo que hay varias fracturas de costillas más. Esta es la primera. Redondita, cortita, acá la tenemos. Vamos al nacimiento. La que está inmediatamente por debajo, esperen, voy a la imagen anterior porque esta con las líneas coloradas me molestan un poco. Acá. La que está inmediatamente por debajo es la segunda costilla, ya diferente. Fíjense, su arco posterior es más horizontal, es más largo, porque ya el arco costal es un poco más largo, menos horizontal que las que vamos a ver después. Pega la vuelta acá, arco anterior. Vuelvo acá. Inmediatamente por debajo, tercera costilla. Esta que está por acá y viene por acá. Cuarta, quinta costilla, sexta, séptima, octava, novena, décima costilla. La undécima, que es la primera de las falsas o flotantes, ya me aparece como escondida detrás del diafragma. Y la duodécima, que es la más cortita, podemos inclusive no verla. Esto lo vamos a volver a ver después en una especie de tutorial de repaso que yo les doy. Las costillas siempre las contamos desde el arco posterior. Fíjense que cuando después analicemos la semiología del tórax, las costillas nos van a servir como punto de referencia cuando yo quiero describir una lesión. Se observa una imagen de aspecto nodular radiodensa que se proyecta sobre la cuarta costilla izquierda. No estoy diciendo que pertenece a la costilla, no, que se proyecta sobre la cuarta. Por ejemplo, primera costilla, acá, segunda, tercera, cuarta. Acá estaría la imagen, en el trayecto de la cuarta costilla, superpuesta, por supuesto. Pero siempre hacemos alusión o analizamos la costilla partiendo desde la parte posterior hasta completar el arco. Más preguntas. ¿Puede mostrar con el ratón el diafragma y el hígado? Sí, por supuesto. Acá está el diafragma. Esta línea que me marca, me cambia totalmente la densidad. Densidad aire-pulmón, densidad partes blandas, abdomen. No puedo diferenciar el diafragma del hígado. ¿Por qué? Porque radiológica y visualmente son una sucesión. El diafragma y el hígado están íntimamente relacionados, están pegaditos uno con el otro. No tengo ningún espacio en el medio para que me los diferencie. Y el diafragma y el hígado, ambos tienen la misma densidad radiológica. Densidad de partes blandas que vamos a llamar densidad agua, que es la densidad propia de los elementos anatómicos que tienen sangre. El músculo esquelético, que es el diafragma, el hígado, que tiene una gran cantidad de sangre. A esa densidad, y están en los trabajos que subimos al aula, que subió Cintia, a esa densidad se la llama densidad agua. No densidad sangre, como por ahí pensamos. ¿Por qué agua? Porque hace alusión al estado de liquidez de la sangre. La sangre en un paciente vivo es líquida. Por eso se llama densidad agua. La sangre del paciente es líquida. Esa sangre deja de ser líquida como uno de los primeros fenómenos cadavéricos, que es la coagulación intravascular diseminada. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. Decíamos, costillas, evaluemos los arcos anteriores, que serían estos,
los arcos posteriores, que serían estos otros, y la columna dorsal que habíamos visto que se ve insinuada como esa pincelada blanca que yo les dije. Ahora, ¿qué otras estructuras vamos a ver? ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, en el caso de que yo quiera ver mejor la costilla, la parte anterior, ¿se puede hacer una placa, una radiografía antero-posterior para ver mejor, digamos? Porque teniendo allá como que chocan las imágenes. ¿Cómo sería para ver la parte anterior? No. Vas a pedir una proyección que es específica para ver costillas, que se llama radiografía de parrilla costal, que no la menciono ahora porque eso lo vamos a ver cuando veamos la parte osteoarticular. Entonces sí, muy útil cuando tu paciente, por ejemplo, tuvo un traumatismo y querés ver la fractura, si está en el arco posterior, si está en la zona lateral, si está en la parte anterior. Entonces pedís directamente parrilla costal, aclarando dónde querés ver, porque entonces el técnico lo va a posicionar al paciente de manera tal de que apoye sobre el chasis, y a eso va tu pregunta, la porción de costilla que querés observar. ¿Cuál suele ser la porción costal que con mayor frecuencia se fractura? El arco de la convexidad, la curva. Ese suele ser el punto débil de las costillas cuando sufren un traumatismo. No estoy diciendo que es el único punto, no. Si yo tengo un paciente politraumatizado, podemos encontrar fracturas en cualquier lugar. Pero si voy a la incidencia, el lugar que con mayor frecuencia se fractura en una costilla es en la zona lateral. Eso se suele llamar en la convexidad de la costilla, donde la costilla que está viniendo de atrás pega la vuelta, ahí se rompe. Bueno, seguimos con nuestra pregunta. Otra vez, ¿cómo mirar una radiografía de tórax? Vamos ahora a las estructuras centrales. Nos metemos adentro. Y fíjense, voy a analizar primero esto que me aparece acá con esta línea continua colorada, que es un poco la que habíamos visto ya anteriormente. Para el lado derecho, para el lado izquierdo, o el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Evalúo el volumen pulmonar del pulmón entero. Miro cómo está el volumen pulmonar en su totalidad. Y acá comentamos algo que lo vamos a ver seguramente en la semana que viene. Los dos pulmones son muy parecidos, sí, pero no son iguales. Y ahí sí o sí vamos a tener que hablar un poquito de la segmentación pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. El pulmón derecho tiene 10 segmentos, el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. El pulmón derecho tiene 2 cisuras, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura. Entonces, cualitativamente son iguales. Sí, nosotros podemos decir que nuestra mecánica respiratoria se reparte prácticamente un 50% y un 50% entre ambos pulmones. Cualitativamente, calidad. Ahora, cuantitativamente, cantidad, el pulmón derecho es más grande, por lo que dijimos recién. Ya lo vamos a ver la semana próxima. Entonces, la totalidad del pulmón la veo, la miro. ¿Qué más voy a observar? Fíjense que acá me aparecen estas otras zonas demarcadas, ya contesto la pregunta, con esta línea circular colorada. No hace alusión a las mamas, a las sombras mamarias que ya las vamos a ver. Hace alusión a que, fíjense, en este área y en este área yo puedo evaluar mejor los vasos pulmonares. En la parte superior, no. Fíjense que yo no los veo tan bien arriba. Los veo mejor abajo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿En la parte de abajo hay más vasos sanguíneos que arriba? No, hay mayor cantidad de sangre en la vasculatura de los campos inferiores. ¿Por qué razón? Por una cuestión gravitacional. Hay lo que algunos llaman una estasis fisiológica a nivel de los vasos de la mitad para abajo. A mí no me gusta mucho el término estasis o ectasia porque es patológico, pero digamos que hay una mayor concentración, un mayor detenimiento de la sangre, porque tiene que subir para llegar al ilio. En cambio, arriba, por gravedad, drenan directamente.
La vasculatura pulmonar siempre en condiciones normales, es más aumentada o más visible en las partes inferiores. Ojo con el paciente en el que yo veo que arriba y abajo tienen la misma cantidad de vasos, o los veo más marcados arriba. Esos patológicos ya lo vamos a estudiar. Ese paciente es una insuficiencia cardíaca. Por ahora lo mencionamos, nada más. Calibre y distribución, entonces, hacia abajo. Calibre, siempre cuanto más cercanos al ilio, los vasos van a ser más importantes. En la medida que se van metiendo en los pulmones, en todo sentido, se van disminuyendo su diámetro y se van bifurcando. Teniendo en cuenta una cuestión, ya voy al chat, una cuestión. El vaso que nosotros vamos a ver y lo vamos a analizar después en otras radiografías, los vasos son seguramente arterias. Las venas difícilmente las veamos. ¿Por qué? Recuerden, péguenle una mirada a la histología de la pared arterial y a la histología de la pared venosa. La arteria es redondita, es más dura. La vena es más laxa, tiene una pared más delgada, tiene una capa menos. Eso hace que no siempre se la vea. Ahora sí, voy al chat. Neverton, el neumoperitoneo puede parecer algo en radiografía de tórax. Sí, lo vamos a analizar en las partes inferiores, pero lo vamos a ver en abdomen. Ahora no, porque no es una patología del tórax. El neumoperitoneo es una patología abdominal, que la vamos a poder diagnosticar y observar muy bien en una radiografía de tórax, sí, pero no lo vamos a ver ahora como patología, sino la parte del abdomen. Tampoco te voy a dejar con la duda. ¿Por qué les digo en una radiografía de tórax estudiamos muy bien el neumoperitoneo? Porque para diagnosticar o confirmar nuestra sospecha de un neumoperitoneo en una radiografía, yo voy a tener que observar la parte más alta, más superior del abdomen. Recordemos, el neumoperitoneo es liberación de aire libre en la cavidad peritoneal. Entonces, a ese paciente le voy a hacer una radiografía, sí, de abdomen, le puedo hacer con una condición paciente de pie, nunca acostado, la de abdomen. El tórax también, pero el tórax yo sé que siempre se lo voy a hacer de pie. Espero un ratito y si hay aire o gas liberado en la cavidad peritoneal, espero un ratito, va a ir subiendo y la imagen de ese aire lo voy a encontrar inmediatamente por debajo del diafragma. Y ahí sí lo voy a ver al diafragma, porque el aire se me va a ubicar entre el diafragma y el hígado. Se va metiendo y se ubica acá. Entonces me va a quedar una franja de aire entre el diafragma y el hígado. Eso es lo que te digo ahora. Después ya lo vamos a estudiar muy bien. Volvemos a nuestra imagen. Y por otro lado, fíjense esta línea amarilla que me está contorneando acá. Esto que es la silueta cardiovascular, que en definitiva a mí me está configurando la imagen del mediastino, la silueta cardiovascular. La porción inferior más amplia, más ancha, más grande, por el corazón, y la parte superior que vamos a llamar pedículo troncovascular, porque están los grandes vasos que se van a ubicar ahí y a superponer. La aorta torácica ascendente, el callado, la aorta torácica descendente, la vena cava superior, lo vamos a ver cuando veamos la parte mediastinal. Ahí lo vamos a estudiar en profundidad. Todos órganos, tanto el corazón como los grandes vasos, que tienen una enorme cantidad de sangre en su interior. Por eso nos marcan esta densidad tan densa, tan opaca, tan blanca, densidad agua, sangre. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Observamos entonces el mediastino, el corazón, el pedículo vascular. Ojo, cuando estudiemos la parte cardiovascular, esto se desgrana muchísimo más. Y cuando analicemos la silueta cardíaca, lo vamos a ver desde la radiología,
Lo vamos a ver desde la ecografía, cuando estudiemos la ecocardiografía, o cuando estudiemos la ecografía Doppler, o lo vamos a ver en tomografía computada del mediastino. Porque radiológicamente el pedículo vascular, fíjense acá, nos da una imagen muy pobre, muy rudimentaria, muy básica. Los otros estudios se meten mejor, nos informan mejor. Y la pleura, finalmente, que sabemos que está, como yo les dije, pero en condiciones normales no las vemos. Es una membrana, es una película muy finita, muy radiotransparente, que no tiene presencia radiológica. Pero está bueno que la tengamos en cuenta y que recordemos que está presente. Porque cuando se vuelve o cuando presenta alguna patología a nivel pleural, sí la vamos a ver a la pleura. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, a ver si tengo alguna pregunta en el chat, alguna pregunta nueva. No, no hay. Paramos unos minutos entonces y retomamos nuestra charla. Si hay alguna pregunta, me la hacen ahora, después del recreo. O me la que se quede con dudas, como les dije siempre. Esto es básico. Nosotros estamos comenzando, la parte de tórax. Y tórax, yo les digo una cosa, hagan el día de mañana, la especialidad que hagan, una radiografía de tórax. Que la sepamos leer, que sepamos interpretarla, que sepamos ver y decir qué significa cada imagen que nos muestra esa radiografía. Sí, una pregunta me parece que hubo por ahí. Sí, profesor, para ver si escucho bien, el pedículo vascular, el contenido son los grandes vasos, ¿no? No te escucho. ¿El pedículo vascular? El contenido son los grandes vasos, arterias y venas. Sí. Exacto. ¿A qué consideramos grandes vasos a este nivel? Ya vamos a ver después. A la aorta, que va a estar saliendo de acá del ventrículo izquierdo, en su porción ascendente, en el callado, en su porción descendente, a la vena cava superior, que va a estar ubicada por acá, un poco como pegada a la aorta ascendente, y a los vasos pulmonares, a las arterias y a las venas pulmonares. A ver, ¿hay otra pregunta? Sí, parece que hay otra pregunta. En un paciente con hipertensión pulmonar, ¿se puede ver congestión en los vasos? Sí, Tomás, por supuesto, pero lo vamos a ver cuando veamos la patología. La hipertensión pulmonar característicamente va a tener lo que también solemos llamar una ingurgitación vascular, como que los vasos se cargan con mayor cantidad de sangre. Lo mismo que la hipertensión arterial, lo mismo que el tromboembolismo pulmonar, todo aquello que aumente o modifique el contenido vascular. Muy bien. Entonces, hacemos nuestro recreo, en unos minutos retomamos la charla. A retomar entonces nuestra clase. Vamos a estar ya con esta imagen, les quiero redondear un poco y dando un poco de pie para lo que vamos a continuar con la semana que viene. A ver, un momentito, vamos al chat. En la silueta cardiovascular dice, tengo una pregunta.
Mara Nicole, espérame un segundo, la parte superior se llama pedículo vascular y la inferior, corazón, o el área cardíaca, o la masa cardíaca, distintos nombres. El corazón, o silueta cardíaca, perfecto, sí, sí. Silueta cardíaca es un nombre muy válido. Esto lo vamos, ahora lo mencionamos, pero cuando veamos cardiovascular, ahí nos vamos a meter de lleno en esta cuestión de la silueta cardíaca. Sí, silueta cardíaca, perfecto, muy bien. Continuamos. Fíjense esta imagen. Con esto estamos terminando. Era un poco para redondear lo que fuimos viendo. Yo les presento acá una radiografía de tórax en proyección de frente, que la estamos analizando, la estamos viendo, y hay 4 puntos, número 1, número 2, número 3, número 4, que algunos llaman sitios calientes del tórax. ¿Por qué sitios calientes? Porque nos queman. Es como que nos queman, entonces no los queremos tocar. Por eso algunos llaman sitios calientes. Y son los puntos en los que nosotros tenemos que poner especial énfasis en estos 4 sitios calientes, que no siempre los vemos con la dedicación o con el interés que tenemos que hacerlo. Y son sitios donde muchas patologías se van a ubicar, se van a refugiar en esos sitios. ¿Cuáles son esos sitios calientes? Número 1, los vértices. Los vértices pulmonares, la parte superior, la cúpula pulmonar, como también la llaman. Fíjense que algunos autores, algunos anatomistas, dicen que los pulmones tienen una forma semejante a una pirámide, una forma piramidal. Todos sabemos lo que es una pirámide. Un cuerpo geométrico que tiene una base de 4 caras y va subiendo hasta llegar arriba a una punta, a un vértice. Similar, hoy les hacía la connotación de la parte geométrica, a lo que es un cono. Un cono es una estructura, un cuerpo geométrico que tiene volumen, que tiene una base que es circular y va subiendo, va ascendiendo hasta terminar en un vértice. Ese vértice pulmonar, esa punta, esa culminación, suele ser sitio de varias patologías. ¿Cuál es el inconveniente con el que vamos a chocar cuando analizamos el vértice? La superposición de varios elementos anatómicos, fundamentalmente óseos. Yo tengo superpuesta la clavícula, la primera costilla, la segunda costilla, la tercera costilla, parte de la cuarta. Fíjense toda este área, Este vértice va también a subdividirse, ya lo vamos a ver, en una región que va desde la clavícula hacia arriba, pequeñita, que vamos a llamar región supraclavicular. Supraclavicular quiere decir por arriba de la clavícula. También se llama región apical. Apical viene de ápice, punta, extremidad. Prestemos atención a los vértices. Por debajo de la clavícula tenemos la región infraclavicular. Todo constituye lo que sería la región del vértice pulmonar. Numerosas patologías van a buscar este sitio para instalarse. Estudiémoslo entonces. Segundo sitio caliente, número 2, los ilios. El mismo fenómeno de la superposición. Habíamos comentado ayer que el ilio de un órgano es el sitio anatómico a través del cual entran y salen al órgano arterias, venas, linfáticos y algún elemento propio de ese órgano. En el caso del pulmón, ¿cuál sería el elemento propio? El bronquio fuente. Habíamos dicho en el caso del ilio renal, ese elemento sería el uréter, la pelvis y el uréter que está saliendo. Bueno, los ilios son sitio de numerosas patologías, sobre todo las que tienen más relación con lo cardiovascular que con lo pulmonar, pero son patologías torácicas, por supuesto, por eso lo ponemos como un sitio caliente del tórax. Ya vamos a ver en el lado derecho un poco tomible, pero eso obedece a una cuestión o una razón anatómica en relación
al bronquio. En el ilio izquierdo, la arteria, este elemento denso que aparece acá, cabalga sobre el bronquio. Tenemos el bronquio y la arteria lo cabalga por arriba, lo pasa por arriba. La arteria es densa, el bronquio no, porque tiene aire, entonces vemos mejor la arteria. Es como que ese bronquio está funcionando como un soporte para elevar, para ver mejor la arteria, el ilio. En cambio, y él prácticamente uno al lado del otro y descienden. Por eso, esta arteria no tiene una prominencia tan marcada como en el lado izquierdo. Además de todos los elementos vasculares, arteriales y venosos, recordemos que va a ser zona de asiento de importantes grupos linfáticos, de ganglios linfáticos. Recuerden todas las cadenas linfáticas que circulan a través del mediastino, la traqueal, la paratraqueal, la paraórtica, la parailiar, etcétera, etcétera, retrocardíaca y demás. Entonces, también ganglios linfáticos. Hay un dicho, una postura que dice que los ganglios linfáticos normales no se ven porque son hitos. Linfático, eso es una adenopatía o es un infarto ganglionar. Está agrandado, razones inflamatorias, razones tumorales, las que fueran, vamos a ver los ganglios iliares. Entonces, prestemos siempre atención también al área de los ilios, otro sitio caliente. Tercer sitio caliente, número 3, acá, el área retrocardíaca. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que en esta radiografía de tórax, de frente, es una representación plana o planimétrica de todo el contenido torácico. Yo en esta radiografía veo que en la parte central y abajo está el corazón, está ocupada por el corazón, ¿de acuerdo? Visualmente. Pero si yo a esta imagen, a esta radiografía de tórax, le doy volumen, le doy profundidad, le doy cuerpo, como realmente tiene, el corazón está en el medio, está abajo, sí, en el mediastino, pero está adelante. Es decir, atrás del corazón, en la zona retrocardíaca, yo tengo otros elementos anatómicos. Yo tengo pulmón por detrás del corazón, ¿de acuerdo? Segmentos basales del lóbulo inferior, yo los tengo por atrás del corazón. Entonces, no porque acá vea esta imagen densa, radiopaca, densidad agua del corazón, no presto atención. No, no, no. Yo tengo que ver si de alguna manera hay alguna imagen que me aparezca, que ya vamos a ver después cómo la analizamos, pero que no esté, que se proyecte acá, pero que no sea del corazón, sea del área retrocardíaca. Una condensación neumónica, un tumor, muchas posibilidades. Tener en cuenta entonces eso que yo por ahí lo suelo llamar el atrás del corazón. La zona anatómica que está por detrás del área cardíaca, o sea, la región retrocardíaca, otro punto caliente. Y finalmente, número 4, otro sitio caliente, los senos costofrénicos. Acá el derecho y del otro lado, a ver un momentito, acá no lo vemos, no está marcado, el seno costofrénico izquierdo. Puntos, mejor dicho, bilaterales y prácticamente simétricos a los que tenemos que prestar especial atención. Sobre todo en el rastreo de derrames pleurales libres leves, pequeña cantidad de líquido. Y ojo, una cuestión elemental, un requisito fundamental. La radiografía de tórax de frente bien hecha me debe incluir la totalidad de los senos. Yo no puedo cortar acá. O sea, este borde límite inferior no lo puedo plantear a esta altura. No, porque estoy comiéndome toda esta porción pulmonar y pleural de los senos costofrénicos que son de suma importancia para el diagnóstico de patologías pleurales, fundamentalmente, pero también pulmonares. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tengo preguntas en el chat. Mientras tanto, vemos en qué situaciones se solicita
una radiografía de parrilla costal. Sus indicativos están en la radiografía de tórax, que hallazgo cuando querés ver alguna patología de las costillas. Fundamentalmente patologías traumáticas, en el paciente que tiene un traumatismo, un golpe, un accidente, lo que fuera, y queremos confirmar la sospecha diagnóstica de una fractura costal por la sintomatología que puede tener el paciente, o en procesos tumorales, o en procesos degenerativos. Lo que después vamos a estudiar, que se suele denominar costilla soplada. Es como si yo tomé la costilla y la soplé, la inflé. Cuando hay una imagen osteolítica, como que falta costilla. Ojo, imagen osteolítica igual tumor. O sea, esas serían indicaciones de la radiografía de la parrilla costal. ¿Por qué no se ven los riñones? Me pregunta Tiago. Si tendrían que ser densos, porque esto no es una radiografía para poder ver los riñones. Pensar una cuestión, los riñones los voy a tener, el riñón derecho por debajo del hígado, está como escondido en el hígado. El riñón izquierdo puede estar un poquito más alto, sí, pero no es la altura que yo me permita ver. A los riñones los voy a ver en una directa de abdomen. La silueta renal, el contorno renal. Si yo quiero ver los riñones anatómicamente, morfológicamente, funcionalmente, le voy a tener que hacer un estudio radiológico, que lo vamos a ver más adelante, que es el urograma excretor. Otra pregunta que tengo acá. Bueno, gracias, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Estamos a unos minutitos de terminar nuestro tiempo. No quiero entrar en lo que tiene que ver con las partes blandas, porque ahí vamos a tener bastante para ver. Vamos a seguir mirando nuestra radiografía de tórax y lo retomaríamos entonces el día lunes a las 17. A ver que tengo otra pregunta. Bueno, nada. Correcto, gracias a ustedes por preguntar. Les vuelvo a repetir, no se queden con dudas. Hagan todas las preguntas que crean necesarias. No tenemos apuro, como les digo siempre. Acá no tenemos nadie que nos venga corriendo por detrás. Hay que tratar de entender y aprender todo esto. Muy bien.